Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día miércoles 19 de julio. Han pasado muchas cosas importantes que es bueno analizar, especialmente lo ocurrido el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Para algunos una plenaria que dio asco, para otros simplemente un juego político que permitió romper la aritmética legislativa y que se aprobaron una cantidad de leyes o reformas de ley que la verdad que también dan mucho que pensar. Esta noche, para analizar estos temas y cómo está el país, hemos invitado a la dirigencia de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, que presento inmediatamente. Luis Cardonal, presidente. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Nacho. Bienvenido. Muy buenas noches, estimados televidentes. Agustín Martínez, directivo de la ANEP y presidente de Camagro. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un saludo a todos. Vamos a saludar con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, ¿qué pasó en la plenaria de ayer? Yo quiero preguntarle a ustedes cómo leen, qué significado le dan a lo ocurrido en la plenaria del día de ayer. Tiene una gran cantidad de diferentes lecturas, pero sí, quizás empezar o partir diciendo de que ese es un buen ejemplo de cómo no hacer las cosas. Es la sorpresa y el malestar que existe, digamos, en la ciudadanía después de la plenaria del día de ayer, en gran parte no solo es por el contenido de las reformas o de los cambios de leyes o de los nuevos decretos que salieron de ahí, sino también por la forma en la cual fue hecha. En primer lugar, sin previo aviso, no hubo mucha discusión pública, no había mucha transparencia. En segundo lugar, amarraron todo en un combo, cuando cada ley debería de ser discutida de manera individual y debería de ser transparente en su discusión con los diferentes sectores que se van a ver afectados, para que de manera tal todos aquellos que tengan algo que decir o algo que aportar, lo hagan y quedemos todos satisfechos de al menos haber sido escuchados y que la mejor decisión se tomó con respecto a los diferentes temas que se hicieron. Pero escuchábamos desde la mañana una gran cantidad de rumores y de diferentes versiones que generaban desconcierto e inseguridad en las personas y en todos los sectores, que al final se materializó en la aprobación de reformas a la ley de extinción de dominio, el aumento de los fondos de pensiones, del techo de los fondos de pensiones, y el decreto para modificar un poco la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el transfugismo político. Transfugismo. Entonces, creo yo que cada una de esas diferentes leyes deberíamos de analizarlas por separado, pero yo quería preguntarte primero inicialmente, nada bueno para la democracia, ¿no? Lo ocurrió ayer en general. Yo creo que no, porque no es la manera en la que se debe legislar, no es la manera en la que se deben de hacer las cosas, y no debe de generarse la zozobra, la incertidumbre y el descontento político generalizado en los ciudadanos a través del primer órgano del Estado, ¿verdad? El primer órgano del Estado debería dar el ejemplo de cómo se hace política, de cómo se maneja la democracia, de cómo se tratan las diferencias de opinión que puedan existir con referente a los diferentes temas y cuál es la mejor manera de solucionarlos. Vamos a lo primero que se aprobó, que es este aumento de 5% en el techo de los fondos de obligaciones previsionales. Pasó del 45 al 50, pero hay que recordar, esto fue creado, este fondo de obligaciones previsionales, en el gobierno del presidente Saca. Se estableció un tope máximo de que el gobierno podía prestar de ahí solo un 30% como máximo. El FMLN fue tenaz opositor a ese fideicomiso, a esa ley. Incluso puso un recurso de constitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, que no prosperó, hay que recordar eso. Pero después, cuando llegó al gobierno,
A la FMLN parece que le ha gustado el Fondo de Obligaciones Previsionales porque el presidente Funes no lo mantuvo en 30, sino que lo subió a 45, la cantidad, el porcentaje que se puede tomar de ese fondo, y ahora el presidente Sánchez Serén lo ha subido a 50%. Agustín. Bueno, quizás empiezo por recordarte una cosa, Nacho. Cuando pasó en el año 2006, si bien es cierto, no era la medida más feliz que podía tomarse porque se estaba empezando a meter las manos y a jugar con los ahorros de los trabajadores, en aquel entonces al menos se garantizó que los intereses que se iban a recibir por ese préstamo de los fondos iban a estar arriba de los intereses de mercado internacionales, ocupando el LIBOR como referencia. Y por lo tanto, al inicio, cuando esos fondos se utilizaron ahí, se pagaba un interés de mercado. Después vino la crisis y el interés LIBOR bajó a casi 0%. Y como decía que había que pagar un 1% o un porcentaje arriba del LIBOR, resultó que los fondos de ahorro de los trabajadores estaban recibiendo un interés bajísimo, el cual obviamente no iba a ser suficiente para darle la rentabilidad para que en el momento en que los trabajadores se retiraran con una cantidad digna que les alcanzara para tener una vida más o menos holgada. Eso se va superando, pero al gobierno le gusta el hecho de que tiene esos fondos disponibles casi de gratis. Y eso va afectando el rendimiento de las AFP, de los fondos de pensiones, y va generando que la rentabilidad de esos fondos se vaya disminuyendo. En lugar de irlo arreglando y de ser justos, porque cuando se presta dinero a instituciones internacionales, como los últimos bonos que se vendieron, los últimos eurobonos, se pagaron arriba del 7% de interés. A los extranjeros les pagamos arriba del 7% y a los nacionales en su momento más difícil. Quiero aclarar lo que tú dijiste, porque lo que yo recuerdo es que la ANEP estuvo en contra de la creación de ese fideicomiso. Así es. La ANEP, FUSADE, casi todo estuvimos en contra. Y también el FMLN estuvo en contra. Estuvimos en contra y coincidimos con el FMLN, y la razón es porque preveíamos, en base a experiencias en otros países, que algo así podía suceder en el futuro. Nosotros decíamos, estos fondos de pensiones o estos ahorros o estas cuentas de los trabajadores deben de ser sagradas, y nadie con intereses políticos o con problemas fiscales que se pudieran dar en el futuro debería tener acceso a eso. Y por eso nos oponíamos a que se hiciera ese tipo de transacción. Agustín, ¿esto afecta? Mira, yo creo que esto sucede porque siempre vamos, o más bien los grupos políticos van funcionando, valga la redundancia, en función de coyunturas políticas. Y en aquel momento también recuerdo yo que habían impases similares de que no aprobaban más endeudamiento, había un problema de caja en el Estado, y entonces obligan al político de turno a tomar medidas como esta, pues esperando que en el futuro algo se pueda corregir, pero es al revés siempre. Realmente el Estado siempre, por naturaleza, no ha sido un buen administrador, y creo que hoy por hoy es lo que nos tiene ahí, sin echarle la culpa a nadie, pero en el tiempo son las situaciones que han venido sucediendo. Y otra vez se toman decisiones a la carrera sin tomar con claridad cuál es el futuro en el largo plazo de estas medidas. Nosotros por eso siempre insistimos en que se debe de desarrollar un consenso o armar un consenso entre todos los tomadores de decisión y las fuerzas políticas, los actores interesados, la sociedad en general, para resolver este problema de una vez, porque si no solo lo vamos postergando y el otro gobierno que viene va a tener problemas de naturaleza similar, tal vez en otra coyuntura, y entonces se da lugar a... Bueno, resolver el problema de una vez. Por ahí dijo el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, dijo que esto era un parche. Dijo. Así es. Es un parche, y la verdad que es un parche. Es un parche porque da alivio por 2 o 3 meses, pero la situación sigue exactamente igual, va a volver a ser exactamente igual en un par de meses más. Hay que ir al acuerdo fiscal.
Obviamente ese es un problema que no ha sido resuelto desde el comienzo de los gobiernos del FMLN. La primera reunión que nosotros tuvimos con el gobierno de Mauricio Funes, la propuesta en aquella instancia que se llamaba el CES, fue que era necesario de cara al futuro, recién saliendo de una crisis financiera internacional, que debíamos de hablar de un pacto fiscal. Estuvimos casi 18 meses reunidos ahí y nunca pudimos llegar a un acuerdo porque, ¿Por qué? Porque era una mesa falsa. Habían más de 60 personas y pusieron a discutir por parte de la representación de la sociedad civil a sectores que no tenían la experticia en esos temas y que no representaban a quienes deberían de representar. Y los tenían ahí, digamos, como para distraer la atención, porque mientras discutíamos el pacto fiscal, el gobierno, a espaldas nuestras, estaba presentando un proyecto de reforma tributaria en donde nos aumentaron por primera vez varios impuestos y crearon nuevos impuestos. Imagínate cómo podemos nosotros discutir acerca de un pacto fiscal cuando al otro lado de la mesa, y no quiero ser peyorativo ni poner en mal a nadie, pero al otro lado de la mesa, entre los representantes que estaban allá, digamos, estaban los vendedores informales del centro de San Salvador, los vendedores de discos piratas y otros sectores que obviamente no tenían mucho que aportar en ese tema, porque estaban fuera de la economía formal. Entonces pasaron 18 meses, mientras nos tenían entretenidos en esa mesa falsa, aumentaron los impuestos y dio al traste con esa oportunidad que se tuvo de un pacto fiscal. Yo creo el corte, voy al corte, seguimos nuevamente, obviamente vamos a tratar de continuar con este tema y con otros que tenemos para esta noche. Ya volvemos. Hay cosas tan tuyas que son parte de ti. Algunas que hasta les pones tu nombre. Pero hay algo tan tuyo que te conoce, que te saluda por tu nombre y pregunta por tus hijos, que sabe que no todo es fácil y por eso cuida tu bolsa. Somos tan salvadoreños como tú. Por eso te conocemos tanto. Super Selectos, tu super. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebropos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebropos. Mente activa y dinámica. Sus pequeños pasos son grandes para su desarrollo. Por eso yo recomiendo Enfagrow, para favorecer su desarrollo mental, y ahora clínicamente comprobada que contribuye a reducir las infecciones respiratorias agudas. Enfagrow, marca número 1 recomendada por pediatras. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. El Salvador quiere decirte algo muy importante. Escucha la voz de tu país. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, a ver, digamos, ¿qué pasa después de esto? O sea, posiblemente mañana se va a decir, subámoslo a 55 o a 60 el techo del fondo de obligaciones previsionales, y ahí vamos. Y lo que estamos configurando es un futuro tremendamente difícil para la gente que cotiza hoy día.
Y eso tiene consecuencia país, no solamente para el 500.000 de personas que está cotizando. Sí, yo siento de que van a aparecer algunas denuncias al respecto, que se hagan... ¿Demanda ante la sala, dices tú? Me imagino yo, valoraciones jurídicas sobre el tema, porque ya había una sentencia al respecto y eso tendrá que pasar por una discusión legal. Pero yo sí quiero retomar el tema de que aquí tenemos que trabajar por definir este tema de una vez por todas y llegar hasta encerrarse hasta la saciedad los que se tengan que encerrar para resolverlo inmediatamente. Inmediatamente, ya con esta medida me refiero a probablemente este año, ¿verdad? Para que esta reforma realmente sea o logre los objetivos que todos deseamos, que es respetar el derecho que han tenido los trabajadores de ahorrar y guardar su dinero ahí para que tengan una vejez digna y justa. Eso es lo que todos queremos. No está fácil porque como se ha trastocado ya en el pasado con este mecanismo, difícilmente pues las opciones son o están a la orden del día. Así que sean muy creativos y requieren de mucho trabajo técnico. El respaldo que se le ha dado por muchos sectores a la presentada por la Iniciativa Ciudadana de Pensiones, creo que hay que valorarla para que el trabajo que se ha hecho ahí por tanto tiempo a nivel técnico también se refleje en el resultado final de la decisión. Fíjate que... Bueno, increíble cómo no logramos ponernos de acuerdo en El Salvador para nada, ni siquiera en cosas tan fundamentales. Es que el problema se enfocó de dos ópticas diferentes. El gobierno estaba viendo los fondos de pensiones como una solución a un problema fiscal y nosotros al menos estábamos viéndolo como un problema técnico que debía de resolver una necesidad de seguridad para el momento de retiro de los trabajadores. Y esa visión permanece. El gobierno busca los mecanismos diversos y múltiples formas de cómo tener acceso para manejar ellos los fondos de pensiones, con la promesa de que futuros gobiernos se van a encargar de pagarle a los trabajadores en el momento de su retiro. Y eso obviamente nunca ha funcionado ni va a funcionar. Se han hecho propuestas técnicas y esas propuestas técnicas han sido descartadas precisamente porque no satisfacen la necesidad de darle acceso a los fondos de pensiones al gobierno. Yo estoy de acuerdo con los que han dicho de que este tipo de medidas solo van siendo soluciones parciales, especie de parches, y que el problema de fondo nunca se quiere tocar. No se quiere tocar. Ya el Banco Mundial analizó la propuesta de ICP, la calificó de una propuesta robusta, ya hay bastante consenso entre todos los sectores, con excepción del partido de gobierno y sus grupos afines, de que esa propuesta debería entrar en vigencia lo antes posible, porque contribuye en 0.6% del PIB a ayudar a aliviar el problema fiscal que tiene el Estado. Ok. Cambiamos de tema. La otra reforma acordada el día de ayer fue la reforma de la ley de extinción de dominio. Algo que ustedes sí ahí habían opinado y habían pedido que se hiciera una ley de extinción de dominio. Pero de acuerdo a Roberto Rubio, dice que era necesaria una reforma de la ley de extinción de dominio. Pero lo que ayer se hizo, se fueron al extremo, protegiendo corruptos y narcotraficantes. Para la embajadora de los Estados Unidos, lo que se ha hecho es un retroceso. Y el fiscal general de la República dijo que se está dando con esta reforma una tregua a los corruptos. ¿Qué les pareció la reforma a la ley? Mira, nosotros hemos estado estudiando el tema desde hace algunas semanas. Realmente hemos seguido también y hemos consultado con juristas que son probados y reconocidos como jurisconsultos de gran experiencia, no solo por el ejercicio privado de la profesión, sino también por su participación en la Corte Suprema, en el sistema judicial. Y muchos de ellos concluían de que sí habían rasgos de que así como estaba la ley, habían algunos problemas y vacíos constitucionales.
y creo que en el afán nosotros de proponer o sugerir algunas opciones para las reformas que se estaban dando, pues planteábamos que debería revisarse en principio eso, ¿verdad? Que ya se ha hablado también cuando se ha discutido este tema de que tiene que haber un debido proceso para que alguien pueda perder el derecho de tener un bien. Eso es de común acuerdo por muchos expertos en el tema. Y el otro es que en la parte de cómo se va a confiscar el bien, el debido proceso para confiscarlo. Entonces aquí, como estamos en un ambiente demasiado politizado... Pero a ver, el fiscal ha hecho unas cosas bastante importantes, Agustín. Una que dijo es que le extrañaba mucho que cuando la ley se le aplicó a pandilleros, estaban todo el mundo felices. Ya cuando se le aplica a políticos amigos, ya empieza el problema, ya ahí no le gusta. ¿Y cuando se le aplica a la gente inocente? No sé. Bueno, es que eso es lo que estamos nosotros tratando de decir. Mira, varias cosas. Uno... Pero, perdón, ¿ustedes están de acuerdo con la reforma hecha el día de ayer? Estamos analizándola. Aquí tenemos y estamos haciendo un marco comparativo de lo que nosotros propusimos, de lo que era la ley y de lo que se aprobó. ¿Y qué dice hasta el momento? Todavía que hay cosas buenas dentro de la ley, hay cosas que nosotros no habíamos sugerido en Por procedimientos. Ejemplo, ¿qué ustedes no habían sugerido? Con la chocolilla que nos metes en el tiempo va a estar difícil que te explique porque son cerca de 24 páginas el análisis que tenemos. Ya. Pero quizás para hablándote en conceptos generales, para que lo entendamos, la ley tenía ciertos problemas constitucionales porque, a diferencia de todas las instancias, inclusive de homicidio, donde tú sos inocente hasta que se te prueba que sos culpable, en este caso, a tu propiedad era culpable hasta que tú probes que es inocente. Y la manera en la cual ¿En todos los delitos o en algún tipo de delito? En todos los delitos. Porque la extinción de dominio básicamente se aplica para bienes. Narcotráfico o corrupción. No, se aplica para todos los delitos. Y esa es una de las cosas que la gente que a veces opina al respecto de esto, opina sin haber leído la ley. La ley es para todos los delitos: corrupción, narcotráfico, pandillas, enriquecimiento ilícito, problemas fiscales. Por ejemplo, es un problema fiscal donde ya hay el caso de una empresa multinacional importante, que no puedo mencionar su nombre, donde ya padeció las consecuencias cuando hizo una transferencia de recursos de un país a otro y le dijeron de que esos recursos no podían ser explicables y que entonces estaban congelados. Y el negocio, las transacciones, las operaciones que tenía que realizar se han tenido que paralizar. Hay casos de personas que actuaron de buena fe, pidieron prestado un dinero a alguien porque el banco no se lo daba, le prestaron el dinero, dio su casa y dio el taller en garantía, expropiaron a la persona que le prestó el dinero y como tenía eso de garantía, expropiaron al señor que no tenía absolutamente nada que ver con eso. Hay posibilidad de aplicarlo en delitos fiscales. Pero eso parece la ley de la selva. ¿Están equivocados? ¿Está la Embajada de Estados Unidos y algunos países que aplican esta ley? No, lo que pasa es que vos, cuando tú sos el que la está aplicando y tú confías en ti mismo, tú decís, bueno, yo la voy a aplicar para los propósitos de combatir el narcotráfico, la narcoactividad, el delito, el enriquecimiento ilícito, la corrupción, etcétera. Pero hasta cuando tú ya la aplicas y te vas dando cuenta en la realidad, al aplicar la ley, los casos que van surgiendo, entonces te vas dando cuenta cuáles son los fallos que tiene. Y además de eso, hay ciertos conceptos, porque esta ley viene, digamos, basada o casi copiada de una legislación colombiana, en donde el modelo de esa legislación colombiana fue el ejemplo de Pablo Escobar, donde Pablo Escobar, que se sabía que era un delincuente conocido, le trasladó sus bienes mal habidos a sus hijos. Y entonces no le podían quitar supuestamente los bienes a los hijos porque no existía una ley como esta. Entonces se crea una ley para poderle quitar los bienes a los hijos, aunque los hijos sean inocentes, los bienes son culpables. Pero esa misma filosofía aplicada a una persona inocente puede tener efectos catastróficos, tanto en la seguridad jurídica como en la atracción de inversiones, como en la generación de empleo, que es algo que nosotros hemos venido señalando. Entonces, tenía deficiencias y nosotros proponíamos que esas deficiencias se corrigieran, que las arbitrariedades se limitaran.
Porque hoy tenemos a un fiscal al que nosotros le damos todo nuestro apoyo, nuestra confianza y el beneficio de la duda. Pero hemos tenido fiscales que no han actuado de esa manera y las pruebas ahí están. Y podemos tener en el futuro, el próximo año se elige a otro fiscal y puede hacer que el otro fiscal ocupe esta ley para persecución política o para persecución de detractores o para persecución de medios de comunicación. ¿Le parece bien que con esta reforma se haya hecho una gran diferencia ciudadana, yo diría contradictoria, estableciendo la prescripción en 30 años para delitos de narcotráfico, pandillas, y de 10 años solamente para los delitos de corrupción gubernamental? Nacho, cuando tú cometes un homicidio, si acaso lo cometieras, hay un tiempo de prescripción de ese delito, que es el delito más grave que tenés dentro de la ley, porque robar cualquier cosa es malo y no debe hacerse, pero matar a una persona es peor, porque la vida de una persona no le puedes poner un valor económico. Cuando hay un delito de asesinato, tenés 10 años de prescripción. Cuando hay un delito a la hacienda pública, entonces le vas a poner 30 años. ¿Tú crees que si la institucionalidad funcionara, que ahí está el meollo del asunto, ahí está donde deberíamos de concentrarnos, en que funcione la institucionalidad, que tengamos una institucionalidad fuerte, que tengamos un Estado de Derecho fuerte? ¿Deberíamos tener leyes excepcionales para el que roba ocupando el Estado? Yo creo que deberíamos de tener... ¿No debería ser más fuerte? ¿No debería ser más fuerte que un robo normal. Debería ser más fuerte, pero debería ser más fuerte que no prescribir en 10 años. ¿Cómo? Y no prescribir en 10 años, sino que también en 30 como un delito grave. Si es que los delitos graves prescriben en 10 años, Nacho. Aquí hay algunos en 30, según la reforma hecha ayer. Bueno, sí. Se estableció una diferencia. Una diferencia, bueno, esas son de las cosas que hay que analizar, si jurídicamente eso es correcto o no. Lo que dicen o lo que argumentan con alguna justificación, que dicen que debe ser más de 10 años, es porque dicen, miren, ¿qué sucede si un político o un funcionario está en el puesto o está en el gobierno por más de 2 periodos? O sea, si alguien es ministro en el gobierno pasado y ahí robó y ahora se reengancha el mismo gobierno, tiene otros 5 años para estar protegido por fuero. En primer lugar, no debería de haber fuero para estar protegido. Bueno, pero existe. Bueno, pues no debería de haber. Entonces el problema es ahí. No es en la prescripción, porque en la prescripción estás poniendo inseguridad jurídica a todos, mientras que deberías de atacar el problema en donde está el problema. Bueno, me queda claro que en general ustedes no están descontentos con la reforma. Nosotros la están analizando, pero no la estamos no analizando. No. Para que me quede más claro, porque nos quede más claro todo. Para que te quede más claro. La ley como estaba requería reformas. Nosotros hicimos propuestas de reformas a lo que nosotros considerábamos eran debilidades, inconstitucionalidades y fallas al debido proceso. E hicimos algo más. Nosotros las consultamos. El día de ayer tuvimos reunión que habíamos solicitado desde hacía varias semanas con la Embajada de Estados Unidos, con el abogado de la Embajada de Estados Unidos, que parece es una persona del Departamento de Justicia de Estados Unidos y que estaba afuera y que vino antenoche y que entonces hasta el día de ayer se podía reunir con nosotros. Nosotros socializamos, como es la palabra de moda ahora, nuestra propuesta. La hablamos con los partidos políticos, la hablamos con estos juristas que te menciona Agustín, la hablamos con diferentes sectores, la coordinamos con FUSADES, que es un tanque de pensamiento de mucho respeto. Teníamos una posición en común con la propuesta que nosotros teníamos. Habían diferencias de percepciones, porque la Embajada de Inglaterra, la Embajada de Estados Unidos decía que la ley que estaba siendo discutida en la Asamblea tenía ciertas deficiencias. Nosotros decíamos, esto es lo que nosotros estamos proponiendo. La Asamblea falla en no dar a conocer cuál es el anteproyecto final de la ley y decir, señores, estamos cambiando esto por esto y esto y esto y esto, y queremos la opinión de ustedes. Y lo hicieron a la carrera. Y esa hechura a la carrera y esa aprobación de la manera en la que se hizo en un combo es la que viene a generar todos estos problemas y estas dificultades. Una aprobación que para el jefe de fracción del partido Gana, Guadalupe Velázquez, permitió blindar a los diputados que recibieron sobresueldo. Imagínense qué lindo. Ya eso dijo.
incontinencia no significa dejar de disfrutar de la vida, ya que es la única ropa interior desechable con doble núcleo absorbente que te da otro nivel de protección. Tena, otro nivel de protección. Con Tena Discret, tener incontinencia no significa dejar de sentirte femenina, pues te da la discreción de tu ropa interior con la protección que necesitas. Tena, otro nivel de protección. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a fomentar valores. Una razón más para usar la familia de productos y servicios del Sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos FedeMóvil, FedeRed 365, FedeBanking y FedePunto Vecino del Sistema Fedecrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, entonces, Agustín, esperar. Bueno, que esperar venga a la sala, ordene la situación. Ponerle más análisis, no sé si se podrá cambiar, pero como sea, lo importante es que nosotros hicimos una propuesta como muchas que hacemos, que si a la hora se le cambian cosas y no sale como esperamos, pues tendrá la población que evaluar en el futuro si eso fue lo correcto. Para nosotros es importante que se reconozca que estamos claros del esfuerzo que se está haciendo por parte de la Fiscalía, el apoyo que la Embajada está dando al país para controlar todo el crimen, la corrupción y todo, y estamos en esa línea, pero a la hora de las horas que se están discutiendo estos temas en la Asamblea Legislativa, también nos piden opinión y nosotros tenemos que opinar. Debiera ser una ley más específica para el crimen organizado, ¿no? Sí. Para el crimen organizado, pero el crimen organizado sí tenés que actuar con ellos muy fuertemente porque tiene muchos recursos como para evadir la justicia. Bueno, una de las inquietudes había de que uno de los temores que había era que si no se congelaban los bienes o no se garantizaba que los bienes iban a ser congelados, podían ser traspasados. Había una solución de cómo superar ese problema. ¿Cuál, por ejemplo? Congelar los bienes, pero hasta que no sea vencido en juicio no se los quitas. Porque imagínate, estás viviendo en la casa donde tenés a tu familia, tú sos acusado, te llevan a juicio y resulta que sos inocente y ya te quitaron tu casa y tus hijos tuvieron que irse a vivir donde un pariente o al parque. ¿Cómo queda eso? ¿Quién te restituye? Hay que prevenir los abusos que se puedan dar. Ahora, la persona resulta culpable, pues entonces ni modo, empaque sus cosas, váyase y le quitamos la casa. Pero ya se comprobó que es culpable, no va a ser básicamente con una acusación. En la forma en la que estaba la ley permitía en su aplicación, y eso la misma gente de la embajada lo reconoció, que había problemas en la aplicación. El problema parece que la ley establece, porque obviamente también para mí no es tan fácil, digamos, saber exactamente términos legales, todo lo que conlleva, pero sí, claramente la ley establece que se puede congelar, pero se sigue permitiendo el uso y usufructo de las casas y los bienes que permitan la manutención de la familia. Manutención. Significa eso, por ejemplo, que puede congelarme la casa y la empresa, porque la empresa me da a mí para vivir. Entonces yo sigo teniendo el dinero que me da la empresa. Lo tengo congelado, o sea, no puedo traspasarlo, no puedo venderlo, pero sí puedo seguir usufructuando. Esa garantía está, pero veamos una aplicación práctica. Eso lo veían algunos como que le permite tener el dinero suficiente para comprar voluntades. Hombre. Porque el crimen organizado... Entonces, ¿cuál es el crimen organizado compra voluntades? Bueno, pues
todo es posible, pero el problema entonces debe de ser nuevamente lo que te decía anteriormente. Garanticemos la institucionalidad. Que aquel que compre voluntades sea descubierto y el que vendió la voluntad sea castigado. Descubrir el que compra voluntad está bastante difícil. Bueno, pero se puede hacer. En Estados Unidos funciona, en los países civilizados funciona, donde hay un verdadero Estado de Derecho, funciona. Pero te voy a dar un ejemplo claro y quizás no va a ser agradable para muchos detractores del expresidente Francisco Flores. Pero el presidente Francisco Flores, ya fallecido, lo están enjuiciando, ¿verdad? Pero no lo han condenado y ya a la familia del presidente Flores no les permiten ni siquiera entrar a una finca que fue heredada del abuelo del presidente Francisco Flores. ¿Te parece eso correcto, justo? A mí no. Ahora, si ya lo condenan, si ya dicen que es culpable, si ya dicen que este es el monto que debe y se la quitan, nadie va a decir nada. Pero la ley no debe de ser una licencia para matar como James Bond, para que a cualquiera que se le acuse le permitas al funcionario de turno que con su criterio y a su discrecionalidad le aplique la ley y pueda arruinarle la vida a una persona que posteriormente resulta que es inocente. Okay. ¿Qué les parece la reforma en favor del transfugismo? ¿Le preocupa a Nepe el transfugismo o no le preocupa? Nos preocupa la situación política, nos preocupa el ganguerismo político, nos preocupa que las decisiones de los políticos no sean basadas en principios, en análisis técnicos, en tratar de prestarle el mejor servicio a la población, que los políticos no se deban a la población, sino que se deban más a sus propios intereses. Porque las discusiones internas en todos los partidos deben de darse, es sano que se den. Pero el problema es que aquí pareciera que muchas decisiones se toman no en base a conciencia, sino en base a intereses. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado hasta la saciedad que cada vez que va a haber una votación importante, delicada, controversial, aparece el famoso señor incógnito del maletín negro? ¿Cuántos de los insinuaciones hay de que hay enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios que reciben recursos porque han recibido recursos en los momentos de votación y no lo pueden explicar, ¿verdad? Entonces, el sistema está mal y el sistema tiene que ser corregido y tiene que ser corregido de raíz, al igual que lo de los fondos de pensiones. No debemos de ponerle parche, debemos de irnos a la raíz del problema y esa raíz es, como dicen, mejor una vez morado que 100 veces colorado, ¿verdad? Que hay que hacer ese esfuerzo y tener bien claro qué es lo que se tiene que hacer. Te doy otro ejemplo funcional. Había una propuesta en la Asamblea Legislativa de hacer una ley de cobro express en Hacienda. Llega un auditor a tu casa o a tu empresa y dice, usted debe, tiene 15 días para pagar y si no, lo embargo, automáticamente. Y digo, bueno, pero si yo no estoy de acuerdo y yo quiero demostrar que usted está equivocado, hay instancias, puedo ir al Tribunal de Hacienda y después puedo ir a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Cuando usted me venza en juicio, entonces, embárgueme, quíteme, cóbreme, pero yo tengo el derecho a poder demostrar mi inocencia. ¿Qué te dicen? Ah, no, dicen, ese proceso es muy largo. Entonces, como el proceso es largo, estás dispuesto a violarle los derechos y el debido proceso al individuo. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué es largo el proceso? Bueno, veamos las fallas y hagamos que el proceso sea expedito, que el funcionario del Tribunal de Hacienda trabaje rápido, que el tribunal o en la Sala de lo Contencioso Administrativo tenga un periodo para contestar, para resolver. Pero no, aquí la pronta y cumplida justicia que manda la Constitución no le importa a nadie. ¿Conscientes de que algunos empresarios han abusado del sistema, de este sistema lento que permite ganar años? Correcto, conscientes. Entonces hagamos que el sistema funcione y que el periodo sea corto. Pero Nacho, la solución no es que por unos cuantos culpables se castigue a todos y se trate a todos como que somos delincuentes. Si hasta la Biblia señala, cuando estaban hablando de Sodoma y Gomorra, que Jesús le dijo, por 100 inocentes perdonás la ciudad, los perdono, por 50 la perdonás, por 50 los perdono, por 20 los perdonás, por 10 los perdonás, por 10 los perdono. Y no encontraron ni 10 justos, entonces le cayó la maldición a Sodoma y Gomorra. Pero aquí, a todos, pues sí, y los 4 justos, la familia que salió librada, digamos, era mínima. ¿Habrán 10 justos en la Asamblea Legislativa, no? Pues yo creo que sí, yo creo que no puede generalizar, sí. Yo creo que sí.
Y yo estoy convencido que en El Salvador la gran mayoría de los salvadoreños son personas de bien, son personas honradas. Y estoy convencido que en el sector empresarial, la gran mayoría que estamos en el sector formal, tratamos de cumplir con todas nuestras obligaciones de la mejor manera. Que hay alguna gente mala, la hay. Que hay gente que abusa, la hay. A esos persigámoslos, pero no tratemos a todo el mundo como que es criminal. En este caso también va a haber una recurrencia ante la Sala Constitucional por la ley de transfugismo, que corresponde exactamente a un fallo de la Esa está bastante fácil. Que se declaró ilegal el transfugismo en el país, pero ahora los diputados se dieron la tarea de hacer una ley secundaria y establecer a la medida que quienes cambiaron de partido político entre el año 2015 y 2017 puedan volver a correr por otro partido. A correr por otro partido en estas próximas elecciones. Y se nos viene la elección de la Corte de Cuentas, Agustín. Y la aritmética ya señala que pueden tener un voto más el FMLN o los partidos, digamos, que apoyan al FMLN. Ya no necesitan de arena para los 43 votos, que es la mayoría simple. Mira, desgraciadamente, pues todas estas cosas quedan en medio de negociaciones políticas. Ya Luis decía que ojalá cada una de las situaciones se hubiera visto en particular, sin ser producto de una negociación política. El caso de la Corte de Cuentas, pues es claro que siempre ha sido así, y creo que mientras todavía esta incipiente democracia vaya caminando en este terreno que no está firme, vamos a tener estos problemas. Nosotros siempre planteamos que esta elección y cualquier otra de un funcionario que sea de elección por parte de la Asamblea, tiene que haber prioridad en la idoneidad al cargo, su experiencia, su capacidad de manejar una institución y una serie de elementos que ojalá se tomaran en cuenta a la hora de tomar esta decisión. Nosotros siempre planteamos eso como base de cualquiera de estas iniciativas. Sin embargo, todo se da en cada uno de los contextos políticos que se van viviendo de momento, desgraciadamente para el país, y es otro de los puntos que va a seguir igual mientras no veamos soluciones de largo plazo. Cada una de las cosas que hemos hablado esta noche, nosotros hemos planteado reformas, leyes, a lo largo de todos los senades, tú lo sabes, ahí están propuestas de todo tipo que resolverían en mucho la institucionalidad del país, la forma de elegir los funcionarios, y si esas cosas se tomaran en cuenta en el ejercicio de no solo del gobierno, del Ejecutivo, sino en general de los tres poderes del Estado, creo que caminaríamos bastante mejor como país. Bueno, no, que lo hemos señalado. Como dice Tim, ahí están las propuestas en los senades, están en blanco y negro, hasta las hemos redactado. Pero nuevamente quiero llamar la atención y enfocar al problema de fondo. Tenemos una débil institucionalidad. Quienes tienen que hacer los cambios y las reformas son los políticos, y los políticos no la hacen porque sienten que van a perder poder, privilegios, o que se van a poner en una situación de vulnerabilidad cuando de verdad existe una Corte de Cuentas que funcione, que sea independiente. Nosotros sí continuamos haciendo el llamado que se elijan a personas independientes, capaces, idóneas, valientes, honradas, y le ponemos todos los calificativos, que nos dicen, hombre, entonces mándenlo a hacer hilo vasco, porque esa persona dispuesta a entrar a ese cargo con tantos riesgos no existe en El Salvador. Pero yo creo que sí existe y deberíamos de poderlas elegir de esa manera. Pero como nos acomodamos y decimos, bueno, así ha sido en el pasado, así va a seguir siendo. Cuando pase esta vez, nadie va a decir nada, porque después de que hagan esa elección va a venir un problema nuevo y nos vamos a olvidar de lo que está pasando, porque nos vamos a concentrar en el siguiente escándalo. Entonces aquí las cosas en el país nunca van a cambiar. Hasta que la población, la sociedad párele fuerte y mande a freír mono a todos los políticos, pues ahí puede haber un problema mayor, porque podemos caer en populismo o en dictadura de otro tipo. Correcto. Vamos al corte, ya volvemos.
Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El gobierno del FMLN y sus diputados insisten en quedarse con el ahorro de los trabajadores. ¿Qué le pedirías a los diputados ante este riesgo? Todos los salvadoreños hemos trabajado y ahorrado para nuestro retiro. Yo creo que a ellos no les gustaría de que les tocaran lo de ellos. Realmente no tienen derecho en tocar nuestro dinero. Señores diputados, no entreguen nuestros ahorros de pensión en manos del gobierno. Detengan la catástrofe que afectaría el futuro de los trabajadores salvadoreños. El siguiente segmento de debate gracias a CerebroFOS, reconstituyente del sistema nervioso. CerebroFOS, mente activa y dinámica. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma CerebroFOS. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. CerebroFOS, mente activa y dinámica. Buenas noches, Francisco Bonilla. Saludarles, muy buenas noches. Vamos a ver lo que dice Luis Valladares. Dice, ¿podría decir cuánto es arriba de los mercados internacionales el interés que se tenía y por cuánto tiempo fue ese alto nivel? Le pregunta sobre los intereses de los fondos de pensiones. Dice Ron Orellana, tanto que me mato trabajando para un día tener una pensión y el gobierno solo agarra dinero sin permiso. Medina dice, ¿está o no están de acuerdo? ¿Cuál gente inocente? Le pregunta sobre la ley de prescripción. Ricardo Flores Joya dice, reformas a la ley de extinción de dominio solo busca proteger intereses de personas y bienes implicados en corrupción. Eric Cruz Orellana dice, la sala debe de intervenir, y digo la sala, tiene más poder sobre los diputados. Ernesto Segovia dice que la Fiscalía General de la República ponga la ley de extinción de dominio a los 84 diputados antes que la modifique el presidente. A ver cuántos limpios. Dice Reinaldo Palencia, parece que la anépica Magro solo están opinando sobre las reformas. ¿Qué pasó? ¿Ya no se animan a protestar en las calles? Les pregunta. Dicen de Cienfuegos y Asociados, resultar inocente, aunque sea culpable, no es difícil en este país. Está más que evidenciado. Daniel Salazar finalmente dice, ¿por qué la Corte de Cuentas no la eligen gremiales y las universidades? Vamos al estudio para las respuestas. A ver, eso es interesante, nosotros tenemos acá, y eso hay que decirlo, la gente debe saberlo, una constitución extremadamente dada a que la Asamblea elige todo. O sea, aquí tiene la Asamblea Legislativa un poder mucho más grande que en otras partes del mundo. No en todas partes del mundo la Asamblea Legislativa elige la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, etc. No en todas partes del mundo. En muchas partes del mundo los magistrados se eligen por carrera funcionaria, el presidente elige, pero son vitalicios los magistrados de Corte Suprema o tienen muchos años de servicio, creo que en algunos países hasta 75 años, y puede que a un presidente le toque, como ocurrió en Estados Unidos, elegir un magistrado. Pero un presidente no puede darle vuelta a la sala porque son funcionarios de carrera que se van eligiendo pero si tú te fijas, a través de mucho tiempo. Propuestas. Aquí son los políticos, por eso que después decimos, ¿por qué partidizan todo? No, mira, porque le hemos entregado constitucionalmente a los partidos el elegir. Y como los partidos no tienen nada de tonto, se sirven el plato ellos y se lo reparten. Mira, el problema no sería que los políticos eligieran. En Estados Unidos, donde conozco bastante bien el sistema, el presidente agarra una lista y propone. Y esa persona pasa por un proceso
de aceptación o de elección. De investigación y aceptación. Y de preguntas. Lo llevan al Congreso y le preguntan de su pasado, de su vida personal, de su vida profesional, lo expulgan. Y después dicen, vaya, este merece la pena ser, y se le da la confianza que vaya a la sala o a la corte. Aquí el problema no es necesariamente que los políticos escogieran, es que los procedimientos sobre los cuales escogen están viciados. Porque si le dijeran a los políticos, mire, usted va a escoger entre estos candidatos, y los candidatos que llegan ahí, todos son independientes, todos son capaces, todos son honestos, todos han sido investigados en su trayectoria profesional, entonces la Asamblea, la labor que le quedaría es escoger, digamos, al mejor de los que se presenten. Pero como los procesos están viciados, la elección también está parcializada o se lleva a cabo en base a intereses de decir, no, si yo gano a fulano, esa institución me pertenece, ahí puedo poner a mis colaboradores a trabajar, ahí puedo conseguir yo finiquitos para mí y fregarle los finiquitos al contrario. Entonces, es que tenemos que ahí lo que se vuelve son cotos de casa, las instituciones se vuelven en cotos de casa. Por eso vuelvo e insisto, la importancia que le demos fortaleza a la institucionalidad del país. Yo no creo que se pueda. Reforma constitucional. Apaguemos las luces y vámonos, pues, no, pero esa lucha hay que hacerla. No, Luis, porque nunca los partidos políticos van a dejar de tener intereses partidarios. Pero si tú le pones las cosas difíciles, como dice en Estados Unidos, el presidente es el que propone un nombre y la Asamblea lo investiga nada más. Pero al final, digamos, la Asamblea le da un visto bueno. Sí. Pero no la Asamblea dice, a ver, vengan todos aquí y vamos a empezar a elegir, y vamos a elegir a 5 de una vez. Y acordate que también el sistema... Con 5 pueden cambiar todo el sentido, sí, de una justicia en el país. Y por eso la elección de la Asamblea del próximo año es tan importante, porque van a elegir fiscal, bueno, van a elegir Corte de Cuenta ahora, y van a elegir magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pero fíjate que la carrera judicial en Estados Unidos es de elección popular. Los jueces van a elección y los ciudadanos de un condado, de un distrito, que conocen o que son los que van a vivir las consecuencias de tener un mal juez en su estrado o en su juzgado, son los que eligen. Pero hay otros países donde hay carrera funcionaria. Los abogados se dividen entre los que van a la parte pública y a la parte privada. Usted no puede pasarse de un lado para otro, pasar de un despacho a ser magistrado de la Corte Suprema. Eso no puede ser, es carrera funcional. Son diferentes sistemas que hay que buscarle. Yo creo que la Constitución ya requiere ya algunos cambios, algunas modificaciones. De hecho, la actual Sala Constitucional ha hecho cambios constitucionales. Sí, porque los políticos, que es a los que les correspondería hacer los cambios, no los quieren hacer. Exactamente. Pero, bueno, ¿cuánto tiempo fueron los intereses altos? Preguntó alguien en el FOP. ¿Te acordamos? Mira, yo lo que yo recuerdo... Yo creo que fue corto tiempo, que tampoco el gobierno del presidente Saca modificó y cambió, porque te lo voy a decir, fueron 2 años. 2 años. Porque esto se dio en el 2006 y la 7, crisis... 8 y ya estaba terminando el gobierno. Y la crisis se dio en el 2008. Y ahí se desplomaron los intereses. Bueno, debió el gobierno del presidente Funes inmediatamente haber cambiado la tasa LIBOR, haber buscado una tasa que protegiera a los trabajadores, y no lo hizo y no se sigue haciendo. Y se continuó aprovechando de eso. Y por eso ahí viene la sinceridad, uno tiene que tener coherencia. Si tú en aquel momento, cuando eras oposición, estabas en contra de eso, cuando seas gobierno, hacer realidad lo que tú decías cuando eras oposición. Pero ¿qué sucede? Cuando sos oposición decís una cosa, cuando llegas al gobierno haces lo contrario. Entonces no hay coherencia y la gente va perdiendo la confianza en los partidos políticos y en los políticos. Tienes que mantenerte, si algo es malo para el otro, es malo para ti. Y no debes de repetirlo, pero aquí no solo lo repetís, sino que lo agravás. Había una pregunta ahí, Nacho, sobre cuál gente inocente, decía. Yo creo que hay muchos salvadoreños inocentes y todo el trabajo que se tiene que hacer es para evitar que haya en el futuro arbitrariedades. Y ese es al final el fondo de todo. Las leyes se personalizan por los casos que se están viviendo, por los casos del pasado o potenciales casos a futuro. Pero debe de funcionar para todos por igual, y sí, presumiblemente la mayor parte de la población es inocente. Entonces, en muchos casos hemos vivido arbitrariedades de funcionarios por no tener claro o definido bien el marco legal en que se está trabajando, y eso es todo lo que se busca en nuestras sugerencias que hemos hecho a estos cambios o reformas.
Muchísimas gracias, Luis y Agustín, por estar esta noche. A la orden. Gracias. Gracias, muchas gracias, Nacho, y muchas gracias a los estimados Siempre televidentes por tenernos en sus hogares. Gracias a usted también, amigo televidente, por su sintonía. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.